poder tiene su origen en el latín, possum, potere. Y entre las muchas definiciones que encontramos, está una que particularmente me gusta: autorización o capacidad de solucionar, tener autoridad, tener la capacidad de gobernar, de realizar y de poseer. De acuerdo a Max Weber, el poder es coercitivo, se impone, es el opuesto a la libertad. Se puede manifestar en lo económico, en lo ideológico, lo político y hasta lo mental. Pero según Michel Foucault, el principio del poder es el control, de lo más mínimo hasta lo más grande en el mundo. Vemos que teorías no faltan, pero en la práctica lo que vemos es que muchos de los que ejercen el poder se alejan de la realidad, se alejan del otro y muchas veces se alejan de sí mismos. El poder lleva a una sensación ilusoria y temporal de control. ¿Y qué será que pasa con tanto poder quando algo mais poderoso que el mismo poder atraviesa a vida de quem crê que está en el controle? Aprender a lidiar com a própria impotência, com a própria debilidade e, sobretudo, com o desamparo. Aceptar que nada em la vida tem garantias. La realidad, de hecho, no negocia con ninguno de nosotros. Ella entra, ella nos pisa, nos obliga a renuncias difíciles. Y toda la majestuosidad del poder tiene que inclinarse ante la debilidad de la realidad. En Placeres con Flávia hoy, quero invitar a ustedes a escuchar a un hombre que vive entre el poder y la fragilidad personal. No se me vayan, porque tiene mucho para contarnos. Nuestro invitado de hoy es médico de profesión, escritor y poeta por pasión. Un hombre directo, trabajador incansable y comprometido con la comunidad. Bueno, Flavi, aprovechamos que estás tú. Opa. Bueno, pregunta, consulta de chicas, porque a ver. Cierre la puerta, ponga seguro en la puerta. Flavi, un cirujano plástico de rejuvenecimiento vaginal tiene la teoría de que el sexo oral oscurece la vagina y no solo eso, la suelta, Sí, como que la vuelve muy flácida. más flácida. Wow, pero tiene que ser un chupador impresionante para que vuelva más fácil, más flácida. Y algo más para que active la melanina. Sí, que El tipo no hace sexo oral, el tipo se chupa la vagina. Padre de 5 hijos y uno de los políticos más reconocidos del país. Hace poco le diagnosticaron cáncer y ni eso detiene su trabajo por Colombia. Y hoy tengo el gran honor de tener aquí en Placeres con Flávia, gran honor no, el gran placer, porque hoy sí yo tengo el enorme placer de tener al senador Roy Barreras. Bienvenido, senador. Flavia, chévere estar aquí en tu sala. Cheers. Yo ya sé que no yo tomas. Con agua no con tomo. agua no tomo, menos toma ahora café. que me lo tienen prohibido. Pero bueno, yo tengo que tomar porque para mí es una celebración tenerte en el No, programa. para mí también es un honor. Gracias a los televidentes, internautas por dejarnos entrar a los hogares. Es un placer estar aquí hablando al desnudo. Al desnudo, total y completo. De hecho, yo te quiero hacer una pregunta. Hoy que yo te vengo seguindo en redes sociales y una cosa que me causa mucha impresión es el boleo que das todos los días. ¿Cómo es hacer quimioterapia, que es un proceso no doloroso, pero que agota, y después seguir trabajando y manteniendo la vida Bueno, normal? no, esta mañana a las 6:30 de la mañana me pusieron mi dosis de quimio, radioterapia, me pusieron unos cables que tengo aquí y me fui a trabajar. Acabo de reunirme con la ministra de Trabajo, que es una bacana, se llama Gloria Inés, a preparar la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, las que van el próximo semestre, porque hay que aliviarle a los desempleados su condición, hay que generar trabajo, hay que mejorar el trabajo digno de los trabajadores, hay que mirar los adultos mayores que no tienen pensión, cómo se les da un mínimo vital, las madres cabeza de hogar. Esa es la mano social del gobierno del cambio que vendrá en el próximo semestre. Y de allá me vine volando para acá, Bueno, a tu ahí- sala, a hablar ahí yo con te quiero Flavia hacer y una- me voy a la plenaria ahora a abrir la plenaria. Pero aí te pergunto, ou seja, qualquer pessoa que está passando por um processo de câncer dice que depois da quimio tem uma necessidade natural de descansar. ¿Dónde saca a energia
¿O dónde saca la necesidad de pasar por encima del tratamiento y seguir dándole? Mi hija, que es médica, está muy brava conmigo porque no le hago caso al oncólogo, que me dice que tengo que irme a descansar después de cada sesión, porque queda uno como si le dieran una paliza. Exacto. Haz de cuenta que tú lo sabes, que te desconectan de la energía y se descarga la batería. Pero yo tengo unos truquitos, porque yo trabajé muchos años con medicina tradicional china. Entonces yo me hago acupuntura china en este punto, que se llama Zhu San Li, que quiere decir aquí. Caminarás 3 jornadas más aquí. Okay. ¿Puedo o no? Puede. Mira, aquí. Okay. 36 del meridiano de estómago, Zhu San Li. Ese punto, caminarás 3 jornadas más, te carga de energía. Y me pongo minerales, me pongo unos sueritos hidratantes con minerales, con zinc, con selenio, con aminoácidos, y eso me carga la batería. Ok. Y hoy me puse un suero 1000 centímetros cúbicos cuando salí de la radio para poder venir para acá. Bueno, toda mi idea de conversar contigo era hacer un paralelo entre el poder y la debilidad, la fragilidad. De alguna manera, el poder te ayuda a mantenerte con más energía para el tratamiento. Tengo que decir que sí, porque es que yo creo que la vida tiene que tener propósito para que valga la pena luchar por ella. Y yo tengo un propósito que me anima desde hace mucho tiempo. Mira, hace 37 años, hoy, yo estaba en una carpa en un sitio que se llama Armero, Guayabal. Yo era socorrista de la Cruz Roja, estudiante de último año de medicina, y vino la tragedia de Armero. Y nos fuimos allá, estuve 2 semanas en el lodo, ayudando al rescate, Sintiendo el dolor del otro. Y eso es salvar vidas. Sí. Mi padre, que fue médico, anestesiólogo, me enseñó a salvar vidas, y yo me gusta eso, y siento que soy útil, se lo enseño a mis hijos. Y por supuesto, no es un asunto filantrópico, sino egoísta, porque me hace feliz, a mí. Bueno, ¿y cómo haces para salvar tu vida entonces? Bueno. Si tienes que descansar y te gusta salvar vidas. Es que yo tengo la idea de que si le cumplimos, yo tengo un mandato enorme, 11 millones y medio de colombianos. Mucha gente que te ve hoy, Flavia, tiene problemas, por supuesto, mucho más importantes que los que tengo yo de salud. Hay gente con enfermedades muy dolorosas. Hoy hay miles de colombianos por el cambio climático en derrumbes, desplazados, se les fue su casita. Hay tanto que hacer para darles alimento, para que funcione este gobierno. Hay que hacer la reforma a la salud para que la gente no le den citas a los 5 meses, porque hay gente que se muere. Hay que salvar a los líderes sociales, ambientales que nos siguen asesinando los narcotraficantes. Y para eso queremos desarmar a los narcos con la ley de paz total. Todo eso me parece emocionante. Y es tanto el trabajo que el presidente Petro tiene en mente que hay que ayudarle, y a mí eso me emociona. Yo te confieso, si yo no tuviera este oficio y como dice el médico, me retirara a 6 meses de licencia, yo me hago ahí, sí me muero. ¿Hubo algún momento donde pensaste en eso, cuando recibiste el diagnóstico, hubo esa idea o ese planteamiento de los hijos, por ejemplo, de alejarte del trabajo para dedicarte al tratamiento? Sin duda. Que es lo que hace mucha gente, ¿no? Todos. Esta mañana, porque mis hijos menores, que tienen 14 y 17, Simón y Lorenzo, madrugan todas las mañanas a las 5:30 de la mañana a acompañarme a la quimio-radioterapia. Y todos los días me regañan. Me dice, ¿por qué no te retiras a descansar? Porque, por supuesto, el estrés, debo confesar, influyó en esta enfermedad. La campaña fue muy dura, hubo muchas amenazas físicas, jurídicas. Del 20 de julio para acá me pusieron 16 demandas en contra para tratar de sacarnos del juego y debilitar al pacto histórico. Y de todas maneras todo eso pues agobia. También me pegó muy duro aquí, puedo contarlo, solo que nos vean miles, el divorcio. Tuve un divorcio duro, difícil. Hace poco tiempo, ¿no? Hace como un año. Y todo eso se sumó. Entonces, claro, el estrés golpea el colon. Yo tengo antecedentes genéticos. Mi padre murió de este cáncer, casi a mi edad, por estrés, porque mi hermano fue secuestrado en su momento por las FARC, y bueno, una historia dolorosa, y eso lo mató. Entonces, el estrés es una muy mala idea. Comer mal es una peor idea. Y no hacerse chequeos es peor idea. ¿Qué es lo positivo? Yo, por el antecedente familiar, cada 2 años me hacía un chequeo de rutina. Y en ese chequeo, sin ningún síntoma, me encontraron el cáncer. Que es lo ideal, ¿no? Y entonces me permite hacer el tratamiento. Yo me voy a curar, si Dios quiere. Pero es que la muerte, Flavia, es un problema de los demás, de los que se quedan. En cambio, la vida es un problema tuyo, así que vive la vida. ¿Qué piensas de la muerte? ¿Te asusta la muerte? No, yo soy un cobarde para el dolor. Le tengo miedo. A esta mañana pegué un grito cuando me chuzaron aquí, me jalan, yo soy flojo. ¿Cuál es el hombre que no es? No, yo soy muy miedoso para el dolor, pero no soy capaz de tenerle miedo a la muerte por 2 razones. Soy un hombre de fe,
Tengo la absoluta certeza en la existencia del Creador y sé que trascendemos. El cuerpo es un vehículo. Aquí vive el alma y avanza. Entonces, tú no puedes tenerle miedo a avanzar. La gente que tiene una fe débil dice, yo quiero ver a Dios, pero no todavía. Flojos, cuando Él quiera. Pero aunque fuese ateo, yo le digo, hay un hijo mío que es matemático, está en la Universidad de Pensilvania, que es agnóstico, es animalista, vegetariano. Y entonces me dice, no papá, yo soy matemático, yo no tengo pruebas de la existencia de Dios. Le digo, no importa. Créele a Epicuro de Samos, que dice que nunca vas a conocer tu muerte. La muerte es un problema de los que se quedan. Vive la vida y vívela intensamente, que es bella. Eso es lo que yo hago. Ayer bailé salsa. Sí, vivir la vida intensamente estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo que la enfermedad es el resultado del estrés y del acúmulo de cosas. ¿Cómo hace uno para equilibrar, sobre todo siendo médico y de una medicina oriental que tiene tanta sabiduría y que preza tanto esa parte de preservarse, de cuidarse? ¿Cómo haces para encontrar ese Tú has equilibrio preguntado una entonces? cosa que yo no me había preguntado, muy interesante. El equilibrio entre el poder y la debilidad. Exacto. Entonces, yo tomé una decisión por el poder y no por la debilidad. Cuando me dan esta enfermedad, yo digo, bueno, me voy a quejarme, a ponerme una víctima, a debilitarme, a llorar, a hacer lástima de todos. No. Yo tengo que empoderarme. ¿Me siento bien? Sí, me siento bien. Tengo unos síntomas por la radioterapia menores. Para eso hay analgésicos, me tomo unas pastillas, un suero, pero tomo la decisión de ser fuerte por los demás, por mis hijos, por mi familia, por mi tarea, por el presidente Petro, por los 11 millones que creen en nosotros, por la gente que no tiene trabajo, por las víctimas. Entonces voy a ser fuerte hasta donde Dios me lo permita. Ese dilema, poder-debilidad, me fortalece. El otro dilema es el tánatos y el eros, el viejo dilema de Freud, donde tú eres especialista. Entonces el tánatos, que es Esa pulsión de muerte. de guerra, de violencia, Sí. de política, de poder, ese es el tánatos. Y el eros es el amor. He descubierto una maravilla, una cosa que estaba ahí en la mesa como tu copa de vino, pero uno no la ve todos los días, el amor de la familia. Cuando se supo de esta enfermedad, mis hijos me rodean, me acompañan, madrugan conmigo, mis hijos, mi hija que es médica me llama todos los días, el matemático también, están todos alrededor, la madre de mis hijos, mi ex, con un amor de amiga, querida, cariñosa, y he sentido tanto amor de mi hermana, de mis sobrinos, que estoy abrumado, y de mis colegas en el Senado, es increíble. Sí, es muy bonito cuando la gente apoya. Me parece que he sentido tanto amor que eso me ha hecho muy feliz. ¿Qué estás haciendo distinto de lo que hizo tu papá? Porque decías que tu papá tuvo el mismo cáncer a una edad muy parecida. Todo. ¿Qué hizo tu papá en aquel entonces? Nada, porque a mi hermano menor, que era su hijo favorito, lo habían secuestrado. Y a mi padre lo despojaron de todo lo que había trabajado en toda su vida como médico. Él no era sino médico. Los secuestradores crueles, con pistola en la nuca, lo llevaron a las notarías años 90 y lo despojaron de su finca, de su casa. Él murió casi en la ruina y no le devolvieron a su hijo. Entonces la depresión y la angustia, todos los días timbraba el teléfono a ver si era el hijo. Y a veces llamaba y era el hijo diciéndole, papá, me van a matar, tienes que firmar las escrituras. Una angustia espantosa. Sí. Y él decidió, cuando dejó de recibir noticias del hijo y lo habían despojado de todo su patrimonio, que no era mucho, pero era lo que había trabajado toda la vida, se dejó morir. Él no quiso hacerse nada, no se hizo tratamiento, no se hizo nada. Como hijo, ¿cómo era para ti? Porque también siendo médico. Sí, no, pues fue una decisión de él muy dura. Yo intenté ayudar a investigar en esa época que era, me acuerdo que se volteó, el día que lo llevaban unos secuestradores, lo sacaron de su consultorio y mi papá era un hombre fuerte, era un médico, y a mí me pareció tan humillante que dos matones lo llevaran descaradamente, fueron por él para llevarlo a la notaría a firmar escrituras falsas. Entonces yo estaba angustiado. Yo en esa época era un joven que militaba en el nuevo liberalismo. Conocía a Galán. A Galán ya lo habían asesinado, pero conocía al fiscal, que era Alfonso Valdivieso. Me acuerdo que en el pasillo de la clínica dije, padre, para que los bandidos oyeran, ¿quieres que llame al fiscal general? Yo creo que él me pasa el teléfono. Y se volteó y me dijo, si mueves un dedo, la sangre de tu hermano caerá sobre ti. Ush. Todavía me angustia esa frase. Y yo, Claro. por supuesto, quedé paralizado. Y él me prohibió actuar. Pero esa angustia estoy seguro que fue la que lo mató,
el estrés y decidió dejarse morir. Que es lo que estás haciendo al contrario, ¿no? Yo estoy Estás haciendo tratando todo. de justo no Yo hago morir. quimioterapia, radioterapia, acupuntura, hago minerales, sexoterapia, no sexoterapia. No puedo, estoy jodido. De eso já vou querer saber como é, para entender. No es, porque con la radioterapia estoy jodido. Sim e não. Ou seja, estás jodido durante o tratamento, pero tampoco puedes decretar que a sexualidade se te acaba. La sexualidad no, acaba. La decreta la radioterapia. No, pero tampoco. Pero Completamente ahí fundido. te voy a decir una cosa, ahí estás muy engañado. Porque Es que me hacen radioterapia en esta zona. Pero la sexualidad no es solo genitales, la sexualidad es todo el cuerpo. Empieza que toda esa energía que tú canalizas de las 5 de la mañana hasta la noche es energía sexual, que estás canalizando en el trabajo, en el estoy poder. metiendo la energía sexual en los proyectos de ley, porque lo demás, ni esperanza. Ni Esperanza Gómez. Que además tienes que contarme la historia de la cama. Pero te pregunto una cosa, en el momento en que uno recibe ese diagnóstico, porque ok, te acostumbras de alguna manera a manipular muchas cosas, a tener el poder y el control. ¿Te has sentido vulnerable en algún momento de ese proceso? Cambié muchas cosas. El día de la noticia me golpeó, claro, porque cuando tú vas a un chequeo, que se los recomiendo a todos, háganse el chequeo. Las señoras háganse el chequeo después de los 40 porque el cáncer de seno, el cáncer de útero es prevenible. Los señores, el cáncer de próstata es prevenible, háganse el antígeno, la colonoscopia, la endoscopia. Háganse el chequeo, eso les salva vidas. Yo me hago el chequeo y uno va a eso acostumbrado a que le digan, todo está bien. Exacto. Cuando salí del chequeo y me dicen, tiene cáncer de colon, miércoles, complicado. ¿Y esto cómo es? No, si no se hace nada, le quedan 2 años. Pero hay un 63% que se curan y bueno, me hicieron el pronóstico. Está bien. Entonces dije, voy a llamar a mi hija, que es médica, en Johns Hopkins, el mejor hospital del mundo. Y yo la llamo y me contesta mi hija y dice, papi, qué bueno, te iba a llamar a darte una noticia. Y yo esperé y dije, ¿cuál es tu noticia? Me dijo, estoy embarazadita. Entonces, imagínate, me hizo feliz y yo no le iba a dañar la noticia con la mía. Solo le pude contar al otro día. ¿Qué decidí? Me cambié de casa, me fui a vivir al lado de mis hijos. Como yo estoy separado, no estaba con ellos, ahora vivo en la casita del lado, la alquilé, desayuno con ellos. Mi hijo Lorenzo me da clases de piano, me acompañan en la radioterapia, estoy saliendo con ellos, vamos si podemos al cine, sacamos... Cosas que antes no hacías. Que no hacía. Okay. Y decidí, con esfuerzo, intentar no estresarme, sino vivir la vida con emoción. En las plenarias a veces me sacan un poquito la piedra porque el debate es fuerte, pero yo creo que estoy tratando de manejarlo con alegría. La clave es la alegría. Essa semana eu leí que pensavas em retirarte da política. Dentro de un año. Pero há salida, porque eu sempre he entendido que na política só há uma porta, lá de entrada. Que os que entram não logram mais sair. Bem ou mal, el toque com o poder hace com que uno quede adicto e apegado. Claro, ¿Cómo desapegarse? Pero pues con este golpetazo es suficiente para decir miércoles hay otras cosas que hacer en la vida. Todo lo que uno hace es poco, pero yo algo he hecho. Hice ponencia de ley de las víctimas, y ayudé a firmar el acuerdo de paz con las FARC, desarmamos esa guerrilla, creamos una agencia de seguridad vial, hemos hecho cosas. Y en la medida en que yo pueda ayudar, tengo una obligación con el mandato popular del cambio, tengo un compromiso con el presidente Petro que quiere que este país esté mejor, voy a cumplir este año, a eso me pusieron ahí, y si la vida me lo permite y si la salud me lo determina, yo diría que dentro de un año podría dedicarme a escribir, a la familia. Poesía, otra vez? Poesía, novela, literatura. ¿Qué novela escribirías hoy? No, tengo varias en mente. Tengo una que se llama El hombre de papel, tengo otra que se llama Las fieras que somos, tengo una que se llama Dos. Yo escribí un libro de poesía erótica con el mejor poeta vivo que tiene Colombia, que se llama Fernando Denis, que es un poeta maldito en el sentido de Baudelaire. Y bueno, escribir me parece un placer. Escribir de poesía erótica, ¿de dónde sale la inspiración? Es decir, fantasías, hechos vivenciales. ¿De dónde viene ese lado de la poesía erótica?
me meten líos con eso, pero al desnudo le digo esto. Estoy seguro que muchos de los televidentes tienen fantasías. Yo no sé en tu experiencia como terapeuta si hay alguien que no tenga alguna fantasía alguna vez. Es difícil, No que la realice, las pero que piensen en la personas fantasía. tienen, pero las personas no se autorizan muchas veces. Pero tienen fantasías. Pero no se autorizan. Las imaginan. Es decir, en el momento en que se imaginan, se cohiben y se cortan las fantasías. Bueno, yo no me cohibo para nada. O sea que si me preguntas cuál es la fuente, yo intento vivir. Ya las viví, ya no, pero yo viví mis fantasías. ¿Qué te hace llorar? Uy, me he vuelto muy sensible. Me hizo llorar Viviana, que está aquí. ¿Por qué? Viviana, que es mi jefe de prensa y es mi amiga hace 20 años. Porque la semana pasada, de sorpresa, unos senadores ofrecieron una misa, un rito ecuménico, católico y evangélico en el recinto del Senado. A mí no me avisaron, no me preguntaron, porque si me hubieran preguntado, de decir que yo no lo hubiera autorizado, por una razón. El Congreso es un escenario laico, no religioso, pero cuando me avisan que están en la mitad de la ceremonia y era un homenaje a mi salud, y yo soy hombre creyente, pues no podía, fui a la misa. Claro. Entonces cuando el sacerdote da unas palabras muy bellas y hace una oración por la salvación y por la sanación y por la vida y para que no se muera el senador y no sé qué, Viviana, que es mi amiga y nos queremos mucho, se le salieron las lágrimas. Y yo la vi llorar y a mí también se me salieron las lágrimas, pues porque uno no quiere dejar a la gente que quiere. Y yo, pues claro, quiero vivir más tiempo, pero eso es decisión allá del... Pero es interesante, ¿no? El cáncer nos pone chorón, ¿sabe? Ahora que estás diciendo, yo me acuerdo que yo también, yo nunca fui de chorar y durante el proceso choraba con todo también. ¿Te apuntas a un quickly conmigo? A un quickly, claro. Pero de una, pero es un click test. Te voy a hacer unas preguntas que tratas de contestar a mansalva. Me has dicho que no tenías problema en desnudarte, entonces cambiamos rápidamente las preguntas. ¿Has salido con varias personas al mismo tiempo? Sí, claro, todos los días salgo con 100. No, pero tú sabes lo que pregunto. Sí. ¿Sí? ¿Cómo te fue? ¿Supieron? ¿Cómo te sentías? No, porque sufrieron. Hicimos una fiesta. No, supieron. Las personas Pero si supieron estaban todos. en el mismo sitio, claro, Ok. supieron. ¿Y cómo te fue con eso? ¿Cómo Bien, te sentías muy tú? bien. Fue muy divertido, fue un cumpleaños hace mucho tiempo. Ok. Me hicieron esa sorpresa, ese regalo. ¿Perdonarías una infidelidad? No, ¿Te han perdonado? sí. ¿Por qué te han perdonado y tú no perdonarías? Acabo de tener esa discusión tan compleja porque es difícil de saber. Yo podría ser políticamente correcto y decir que sí, porque además la mujer tiene pleno derecho a hacer lo que le dé la gana, pero esta es una cultura machista, patriarcal, 2000 años de cultura machista. Hay unos elementos que todavía uno no se desprende de ellos y para mí es tan importante, más que la fidelidad, la lealtad, sobre todo en mi oficio, que yo pienso que si una persona es capaz de traicionarte, pone en riesgo tu seguridad. No tiene que ver con la posesión del otro, sino en mi oficio, poner en riesgo la seguridad. Muchos casos se han visto en la política en la que por esa vía... Mata Hari. Entonces esa mezcla extraña, que no es lo que le pasa a los demás, hace que yo preferiría que la pareja que yo tenga no tenga esas veleidades, pero no me ha pasado. No me ha pasado. Usted me está preguntando si lo perdonaría. No me ha pasado, afortunadamente. ¿Cuál es el límite para una persona de poder coquetear sin que sea acoso? Y eso hay que preguntárselo a mí. Yo confieso sin ningún orgullo que he tenido 3 matrimonios y 3 divorcios. Y algo de eso ha habido, porque el límite es complejo. Digamos que la política implica cierto carisma, tratar de ser seductor de alguna manera. Pues los que somos feos y enanos tenemos dificultades, pero de todas maneras hay el intento de ser agradable. Y una persona que sea celosa al lado tuyo puede confundir y piensa que si estás siendo agradable o seductor es porque estás coqueteando. No es así, pero genera problemas. A mí me ha generado problemas. Pero eso dices en términos de pareja, pero yo digo, ¿cómo haces, digamos ahora que estás divorciado, para coquetear sin caer en el riesgo de ser acoso? Porque eres hombre, estás en posición de poder, entonces ¿cómo hace uno para poder coquetear en tu posición? Yo lo resuelvo de la manera más elemental y quizá es la más tonta. Simplemente no lo hago para no entrar en ese dilema. Pero es un debate que vale la pena. Hoy en día, después del Me Too, hay un límite muy difícil entre los acosadores, que los hay, que son detestables, que abusan de las
personas, de las mujeres, también de los hombres, y el hombre que es seductor, que es cariñoso, que es amable. Entonces hay un límite muy difícil. Yo tengo compañeros, le voy a contar esta anécdota. Eso. Hace 2 semanas, Cámara de Representantes, estábamos debatiendo un proyecto, yo fui a estimular algún proyecto, y hay un señor conservador, no digo el nombre, representante a la Cámara, muy elegante, antioqueño, y la señora que pasa el café, muy amable, entonces el señor le dice, niña, me regala un tinto. Es muy colombiano eso, ¿no? Niña, me regala un tinto. Y se voltea una feminista, senador, y le dice, niña, ¿por qué la cosifica? ¿Por qué la limita? ¿Por qué la pone en esa condición de minusvalía? Y entonces el señor no sabe qué decir y la señora de los tintos tampoco sabía si la estaban regañando a ella. Entonces la señora de los tintos dijo, no, pero a mí no me importa. Entonces el señor, el conservador, dice, está bien, pero no se ponga señorita. Entonces, señorita, o sea, lo que le importa es Ay. lo que le importa es que sea virgen. Entonces usted es un machista. No, y además hay una diferencia de generaciones ahí. Claro, ¿cómo le digo? Entonces, claro, es un límite difícil donde hay personas que ya no saben cómo ser amables siquiera. Si tú le abres la puerta del carro, Exacto. si no se la hables, no eres caballero. Si le hables, porque es que yo soy minusválida o es que cree que yo no soy una mujer empoderada. Pero eso te es pregunto, un debate muy difícil. ¿cómo que va a ser ahora que estás divorciado? Yo Y que les me abro la imagino puerta que del vas a tener otras parejas. Yo les abro la puerta del carro, yo trato de ser amable, a mí me parece que la mujer es, además de una mujer empoderada, la mujer es bella, la mujer es la fuente de la vida. Yo sí sigo siendo amable, trato. Sin miedo a ser acusado de acosador o de machista. No, sin miedo porque además tengo ese asunto resuelto en la medida en que pues hay una pareja y ella es la que tiene la única relación. Ok. Fantasías sexuales, ¿has cumplido todas? No todas. ¿Faltan muchas? No faltan muchas, faltan un par de ellas, pero tendré que retirarme de la política primero. ¿Por qué son así? Entonces, el cuerpo me dé, pero sí he cumplido algunas. ¿En el sexo vale todo para ti? Por ejemplo, cumplí una hace un tiempo que era bañarme desnudo en el mar Ok. con mi pareja. Me parecía una sensación liberadora, ser como un pez. Pero bueno, algunas cosas. ¿En el sexo vale todo? No para mi gusto. No vale ¿Qué no vale en el sexo para ti? no vale el sufrimiento, no vale la humillación. Yo entiendo y respeto. Aunque la otra persona te lo pida. No, yo no entiendo esa cosa sadomasoquista, entiendo que hay gente que le gusta eso, pero me parece una cosa de humillación que implica la limitación y la minusvalía del otro ser humano. Y si esa persona es un tema para terapeutas, ¿no? Y un tema más de Freud, de Lacan, pero creo que el que se somete a eso tiene un problema. ¿Será? Pero hay gente que siente placer en el dolor, hay gente que siente placer en la humillación, en el sufrimiento, es su forma de gozo. Creo que tienen problemas y creo que es un asunto que tienen que resolver desde la infancia. Yo creo que humillar a otro ser humano siempre está mal. Es mi posición. Bueno, isso está muito bem. Vamos a um corte muito rápido, porque já regresso com o senador Roy Barreiras, porque eu quero seguir perguntando coisas para ele, que me autorizou a perguntar picante hoje. Já regressamos. ¿Sabes? Porque hay una compañera de trabajo que de verdad está muy preocupada con Que esta está así, vida. ¿no? Que está así. Que ya no cierra las piernas. No, pucha. Pero você está vendendo caro. Es mentira. Claro, es mentira. chicaneiro, óbvio. Vê, lo que cambia el color es la melanina. Tiene que ver quando não tem período menstrual, la sangre viene de adentro, mancha la piel, tiene que ver com el rosa, com el jeans, com el panty, pero mucho con el tipo de melanina que tenemos, como una persona que se con la asolea. saliva. No, una persona que se asolea y se pone más roja o más morena que otra, pero nada que ver con la saliva. Bueno, senador, tú estás en todos los temas. ¿Qué piensas de OnlyFans? Que es un tema que cada vez más se habla y yo creo que va a llegar un momento que va a tocar legislar sobre eso. No sé mucho de eso, pero me han dicho que es una página donde la gente tiene como contenidos Famosos. exclusivos, personales, eróticos. Sí. Y hay gente que paga para ver al otro desnudo, según Mucha sé. gente. No he entrado a la página, pero te prometo que voy a averiguar cómo es. Hacer la tarea. Hacer la tarea, de pronto me animo.
Anima a entrar a la página. Yo garantizo que iba a ganar mucha plata. ¿Sí? Más plata que como ¿Tú senador. entrarías conmigo en una página de OnlyFans? No, sabe que não, porque a mim me sirve de material de trabalho. Por eso. Eu não poderia utilizar, não, para mim, me sirve mais mirar como material de trabalho que utilizar para sacar O sea, plata. tú no tienes página de OnlyFans. Não tenho páginas. Seria- De la forma como eu sou neurótica e obsessiva, eu não poderia relajar-me que iba a estar buscando detalhes na página. Então, não ia funcionar. Te prometo que voy a entrar a mirarla para ver de qué se Sim, trata. pero é um Debe fenômeno. ser más divertida que Twitter. Ok, não, total, e muito menos agressiva. É um fenômeno, ou seja, e vai chegar um momento que vai tocar a ser alguma coisa em termos de lei, ou por lo menos de lei tributária, me imagino. Pues no estoy seguro porque eso a quién le hace daño a nadie. Pero toca O sea, tributar. entiendo que la gente voluntariamente se mete a la página y el otro se mete voluntariamente a verla. ¿A quién le hace daño? E há circulação de plata? Sí, pero nadie le haces daño a nadie. Não, pero há que tributar em algum Ah, momento. bueno, le podemos poner un impuesto, sí. Usted quisera ser presidente de Colômbia? Yo quiero ser más ambicioso que eso. Yo quiero ser premio Nobel de literatura. Ajá, Portugal, ajá. lengua, a leer a Camões, a recorrer los caminos de Saramago, a escribir. Y Qual é tu poeta preferido? mi poeta, yo creo que Miguel Hernández, pero también Neruda. Y mi escritor favorito, bueno, la lista es muy larga, pero acabo de leer un libro de Leonardo Padura que se llama Personas Decentes, del escritor cubano. Es espectacular. Y Murakami, Sputnik, mi amor, Ok. la novela de Murakami, E Fernando Pessoa? me encanta, pero es poeta. Exato. Y Saramago, el novelista. Sí. Por favor, el ensayo sobre la ceguera es una obra sublime. verdad. Y además, las intermitencias de la muerte es para morir de la risa. La película é muito boa, não? Del ensaio de la ceguera. No vi la película. Ah, é bueníssima. Incluso o diretor é brasileiro. Leí la novela y me tomé el trabajo de conseguirla en portugués. Yo no leo portugués, pero aprendí a leerla para disfrutarla en la lengua. Y Saramago es, sin duda, junto con García Márquez, son mis favoritos. Los comienzos, el comienzo del ensayo sobre la ceguera o el comienzo de García Márquez. Em que momento te das conta dessa vena, não diria artística, pero sensible, da poesia, da literatura? No, muy temprano. Yo escribo poesía. Porque estás en el lado Desde la científico, en el adolescencia. lado de la política, del humanístico, o sea, ¿en qué Yo he momento? escrito poesía toda la vida. Mi primera novela, que se llama Polvo eres y en polvo te convertirás, y no es erótica, se refiere al polvo de la ceniza de la cruz y al polvo de la cocaína. La escribí antes de estar en la política, por supuesto. Yo era médico, la publicó Editorial Planeta. No, yo he escrito siempre y he querido. Yo hice una maestría en literatura hispanoamericana, soy sociólogo también, hice una maestría en sociología, además de ser médico. Y me gusta escribir. O que é inegociável para ti? O que é o que não negocias? El narcotráfico, que es una maldición. Ok. Cualquier dirigente político, militar, congresista, que se deja sobornar de un narcotraficante es un cómplice del crimen, porque deslegitima el Estado de Derecho. Las sociedades, para vivir en paz, para no matarnos como fieras, Flavia, porque todos los animales se matan como fieras, por las crías, por la cueva, por el alimento, y los seres humanos somos animales. ¿Por qué no nos matamos? Porque hay instituciones, hay un Estado de Derecho, hay unas constituciones, una ley que nos permite vivir en paz, respetamos la norma, y hay religión. La religión juega un papel fundamental. Esas instituciones no pueden destruirse. Si el Estado, los estadistas y los políticos se venden a la mafia, nadie cree en el Estado. Entonces, cada quien hace justicia por su propia mano. Si no crees en la justicia, la gente mata al otro. Y eso es lo que estamos viendo en Colombia. Y la gente aplaude. Hace poco en Cali, mi ciudad amada, un asaltante va a atracar en un fleteo a una persona en una camioneta, el señor de la camioneta lo mata. Sí, eso es y queda terrible, eso es recostado en la terrible, camioneta. es terrible. Y la gente aplaude porque dice un atracador menos. Y claro, era un atracador terrible. Pero no hay pena de muerte en Colombia. No se puede matar a otra Exacto. persona. La vida es sagrada. Esa cultura del narcotráfico nos hizo tanto daño que eso es innegociable. Ahora, debo decir, es una guerra ajena, fracasada,
extranjera, hipócrita. Hoy en cada centro comercial de Europa y Estados Unidos hay un almacén de ropa de marca y al lado un almacén de marihuana. Sí, porque... Nosotros ponemos los muertos. Hay que Exacto. legalizar, porque ellos se meten la perica en la nariz y nosotros ponemos los muertos. Sí, porque la cosa es que hay oferta y hay demanda. O sea, si hay una demanda, por supuesto que hay que tener una La oferta. prohibición hace el crimen. Ese vino que estás tomando Exacto. era prohibido. Y cuando era prohibido en los años 30 estaba la mafia de Al Capone. Los propios norteamericanos encontraron la solución, legalizaron, Exacto. paga impuestos. Es lo que están haciendo con la marihuana. Pero nosotros tenemos que liberarnos de la maldición de la coca. Y por supuesto, cuando se legalice la hoja de coca en el mundo y se use con fines medicinales y se acaben las mafias y se les quite el negocio de las manos a las mafias, Colombia puede vivir en paz, porque el narcotráfico es el que financia todas las violencias en Colombia. ¿Qué que no es negociable en la casa? Ay, tengo una negociación difícil, la he tenido siempre porque yo duermo poco. Entonces, durante una época tenía este problema. A mi esposa, mi compañera, pues le gustaba dormir temprano, a las 10, 11 de la noche. Y le gustaba dormir conmigo, en cucharita decimos, ¿no? Pero entonces yo todavía no tenía sueños ahora, me dejaba dormirla y levantarme a irme a leer. Pero cuando me levantaba la despertaba y cuando llegaba a las 2 de la mañana la volvía a despertar. La despertaba de nuevo. Entonces nunca pudimos negociar eso bien. O sea, no negocias tus horarios de dormir, Mis horarios de leer, de leer más que todo. sí, no los negocio. O sea, e nesse momento não toca celular, não contesta chamada, não vês rede social, nada. Nada, yo tengo que leer al menos 2 o 3 horas. Eres disciplinado? Soy muy disciplinado. Siempre has sido No disciplinado. saco las cosas al tiempo. Sí, mi madre, que era una mujer campesina maravillosa, que hizo tercero de primaria, huérfana de padre y madre, porque a mi abuelo, que era un campesino liberal, lo mataron en la violencia, me enseñó que solo el estudio me sacaba adelante. Y me enseñó la disciplina y el horario. Me enseñó a leer muy temprano, a los 2 años y medio, me compraba libros. Ella, que no era una mujer letrada, se iba a las librerías y decía, ¿cuál es el libro más importante de historia que llegó? Véndame una biografía. Entonces me llevaba libros de Bolívar, de Napoleón. Esos fueron mis cuentos infantiles. E qual é tu prazer culposo? Aquele assim que uno se entrega e diz, ui, que delícia. Tuve un placer culposo absolutamente estúpido con el que me hice daño durante 12 años, el cigarrillo. Ajá. Era un placer fumar. Y hoy que lo veo hacia atrás, por Quanto tempo fumaste? 12 años. 12, perdão. Y tengo una lesión pulmonar por eso, una fibrosis parcial. Claro. Y digo yo, qué estúpido yo envenenarme y fibrosarme el pulmón por ese placer culposo, pero era un placer sin duda. Bueno, te voy a proponer un reto de copas. Yo sé que no tomas, entonces te va a tocar contestar todas las preguntas. Vale. Aquí hay gente que yo hago la pregunta y dice, no puedo contestar, prefiero tomar y toma de un solo Yo prefiero shot. contestar. Entonces contesta, vamos a ver. ¿Juguetes sexuales, sí o no? Sí, claro, ¿Y los tienes? claro, ¿Y los usas? pero por supuesto. Muy bien, ahora me sorprendiste. Lo más raro que te hayan pedido en el sexo. Miércoles, algo a lo que dije que no. ¿Qué? No, pero pues es que eso sí está muy difícil de contestar. Hay personas que tienen ese tipo de prácticas, digo yo, respeto, que generan dolor. Ok. Y yo no estoy de acuerdo con nada que le... Bueno, no puede ir con una cosa, un pinchazo en el brazo, Sí, pero eso es imagínate. para curar. Pero producir dolorle al otro, no. O sea, esa cosa, dame una cachetada, golpéame, mordisquéame. No, mordisqueame de pronto un poquito. Mordisqueto, sí. Pero eso de golpear al otro, no. No. ¿Qué es lo que no puedes soportar en el sexo? ¿O qué es lo que te baja totalmente el placer en el sexo? Que no haya afecto, que haya una cosa utilitaria, mecánica. Que mire el reloj así durante, ¿no? O sea, ya se acabó, ¿no? Sí, no, que no. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que más te gusta? Que más te parece sexy? ¿De mi cuerpo? Sí. Esa es una pregunta para otros. Yo No, todos nosotros tenemos algo de vanidad. Yo creo que el ojo izquierdo, ¿Por qué? porque el ojo derecho tengo el párpado caído y a mí me gusta mirar a los ojos, entonces yo creo que es el ojo izquierdo. ¿Qué es lo primero que miras en una mujer? Los labios, Ok. las caderas,
lo confieso. El centro locomotor. El centro. La parte que se locomove. El centro. ¿Y qué quieres que la mujer te mire en primer lugar? Los ojos. Los ojos. Claro. El izquierdo, no el derecho que tiene un problema. Lo caído, sí. Muy bien, pasaste reto, no tomaste ni una copa. Cheers to that. Bueno, com água, pero não importa. Vamos ao corte e já regressamos. Pensemos, Esperanza Gómez la tendría negra. Negra, Exacto. ¿No la tiene negra? No, ¿La tiene negra? Y además, les voy a decir una cosa, el clítoris, independiente de la raza, es siempre rosado, todas las mujeres. O sea, es para el negocio Mona, de- rubia, asiática, raza negra, todas tienen el clítoris rosadito. Então, eu confesso que eu, por mim, passava toda a noite conversando com Roy Barreras, porque, además, ele habla de todo e sem nenhum estresse. Lo que hablaría muy mal de mí si uno con una mujer tan bella toda la noche conversando. Pero eu quero saber el cuento de Esperanza Gómez en la cama. Eso me dejó picada de la curiosidad. Tengo que decir con orgullo que Esperanza Gómez, a quien respeto porque es una figura importante, estuvo en mi casa desnuda, en mi biblioteca, en mi cama desnuda, pero yo no estuve. Una persona cercana me hizo una pequeña travesura, me dijo, préstame la casa en Cali, que es una casa campestre, para hacer unas fotografías para una revista de arquitectura. Y no era de arquitectura, era de Playboy. Y yo le dije, pero ¿cómo se te ocurre no invitar? En medio de livros de Saramago, Claro, de en García la Márquez y biblioteca, todo, bella. Kafka, y está Esperanza Gómez Pero con el Kafka. colmo, no me molestó que hubieran tomado las fotos, sino que no me hubiera invitado. O sea, aprovechó la cama, dejó el calorcito, pero ella nada. Pero ella nada. ¿Pero la conociste alguna vez? Claro. No, he hablado con ella por teléfono un par de veces, pero no la conozco, no tengo. Es un personaje importante colombiano. Pues es un personaje exitoso. Exacto. Y creo que hace poco la censuraron, lo que me parece una tontería. La gente es feliz viendo que la vean. Roy, ¿te gusta cine? Me gusta el cine, me encanta, me gusta el cine colombiano. Tal vez la comedia más divertida que he visto se llama Bluff, una de Víctor Mayarino, pero maravillosa. para Bluff, morirse de essa la película risa. eu não vi, essa Bluff eu não vi. Com Claro. Víctor Mayarino, Claro, la de Sergio Cabrera. Ah, Bueno, sí. Sergio tiene varias películas. Maravillosas. Está Ilona, pero me gusta el cine francés, la comedia, La Cena de los Idiotas. Ok. Amélie, una película bellísima. maravilhosa. E películas italianas também. Películas italianas, bueno, pero las de los años 70, 80. De Fellini. Claro, El ladrón de bicicletas, por ejemplo. Sí, essa é maravilhosa. No he visto cine italiano últimamente, pero sí me encanta el cine, las series españolas. Aquí no hay quien viva, me muero de la risa. Que é o que te ajuda a relajar? Eu entendo a leitura e todo, pero quando tu estás solo com La tus música. pensamentos, música, La que tipo de música? música. Salsa? Toda la música salsa, por supuesto. Venía ayer escuchando Rebelión de Joe Arroyo, que es una letra maravillosa, pero también la música clásica, la Quinta Sinfonía de Beethoven, La llamada del destino, me gusta el concierto para piano número 1 de Liszt. O sea, a mí me gusta la música clásica, me gusta la salsa, no me gusta el reggaetón, perdónenme la vida. Nem a champeta. Sí, no me gusta porque me parece que cosifica mucho a la mujer, que es una cosa muy primaria, pero bueno, es la nueva generación. Tu te consideras um nome que estás atualizando? El Cigala. Cigala é uma maravilha. Rosario, me encanta. Não, essa é maravilhosa. Cigala estamos de acordo. O sea, Diego Cigala é o mais. Serrat es mi favorito. Tu te consideras um nome atualizado em tu tempo? Porque tu vienes de toda uma história que foi cambiando e uno tuvo que ajustarse. Tu te consideras hoje bem ubicado no tempo ou consideras que há algo mais para aprender para yo poder soy centrarte? un anacrónico desactualizado. Me pierdo en internet, no conozco las aplicaciones, no puedo entender qué es el metaverso. Mis hijos, mi nieto, que tiene 3 años, Mateo, navega mejor en internet que yo. No he podido sintonizar. Ou seja, não eres um nome tecnológico, No, por me exemplo. gusta, intento, pero me pierdo. A duras penas logro contestar el correo. Pero eres um nome que busca atualizarte com todo o que está Sí, passando. pero hay Tienes a OnlyFans na cabeça, a esperança, a reggaeton, sabes Pero o que hay está passando. mucho por aprender. ¿Qué quisieras aprender en ese momento si tuvieras tiempo? Piano. Estoy en clases de piano con mi hijo. Quiero aprender a tocar piano. Y me falta mucho por leer, mucho por leer. De tus hijos, ¿cuál se parece más a ti?
Yo creo que mi hijo mayor, que es neurótico, obsesivo con su trabajo. Él es músico. La Orquesta Filarmónica del Valle acaba de estrenar su sinfonía para cuerdas, pero al tiempo también es politólogo, administrador, director de planeación. Es hombre orquesta como tú. Hoy está en Washington representando a Colombia en el BEAT. Pero es fundamentalmente un músico, pero es neurótico, obsesivo, con el trabajo, 18 horas diarias. Yo creo que es el que más se parece. ¿Y siempre te has considerado un neurótico obsesivo o es algo nuevo para ti, después que saliste de la medicina y entraste en la política? No, yo siempre fui, mientras estudié medicina, estudié filosofía, luego sociología, luego administración, luego hice 2 maestrías en Derecho. Yo no he parado, digamos que yo 3 años viví en el Putumayo aprendiendo antropología médica, medicina de plantas de secreto, yo tomé yagé, viví con los indígenas, me hice médico tradicional, estuve en China aprendiendo medicina china, fui taxista, fui panadero. Eso todo en cuántos años de vida, porque hasta yo ya me perdí con tantas cosas, exacto. No, pero era el tiempo, porque yo, para pagarme la carrera en la Universidad Nacional, pues era taxista y aprendí a hacer pan y fui panadero durante un tiempo, con eso me pagué la carrera, me metí a estudiar en una universidad a distancia filosofía mientras hacía medicina, terminé medicina y me fui a hacer sociología en la Universidad del Valle. En ese trasfondo me metí a un grupo de investigación y me fui 3 años al Putumayo, volví picado por la medicina alternativa, entonces hicimos medicina china y ejercí 20 años la medicina natural hasta que me metí hace una docena de años en la política y tristemente tuve que dejar la medicina. Y ahora estás en el piano. Y ahora quiero. Y estás haciendo No, piano. soy un desastre. Ahora, te pregunto una cosa, ¿no has pensado en escribir una biografía? Porque entiendo las novelas, pero ¿y la historia de tu vida? No, me parece que eso es un poco ególatra. Pero un amigo tuyo y mío seguramente, que se llama Ángel Becasino, tuvo la generosidad de escribir hace un par de años una obra que se llama Roy de abajo hacia arriba. Y entrevistó a mi madre en su último año de vida, a los 86 años, y descubrió cosas que yo no sabía. Por ejemplo, yo pensé que había nacido en Cali. Y no. Y yo nací en Bogotá, en una clínica de garaje, y mi mamá nunca me contó eso, porque yo soy orgullosamente hijo de una madre soltera y ella siempre protegió la imagen de mi padre. Entonces me contó una historia de hadas. Mi padre era un médico que trabajaba mucho, por eso yo no lo conocía. Yo lo conocí a los 12 años, en la adolescencia. Y nunca me hizo un gran regalo mi madre. Nunca me habló mal de mi padre. Entonces, cuando yo lo conocí, era conociendo a un héroe que salvaba vidas, no al hombre que me había negado. Y eso me ayudó muchísimo. Entonces, después, ahora, supe que yo había nacido en Bogotá. Y bueno, qué lío, porque yo me siento caleño. Pero está bien, uno se siente lo que se identifica. Si tú pudieras dejar algo para tus hijos de enseñanza, de todo eso que has hecho en tu vida, ¿qué sería? Lo que les digo todas las mañanas. Lo que les dije esta mañana cuando me hizo una entrevista tu colega de Caracol y Gustavo Gómez. Y entonces yo iba en el carro, venía de la radioterapia y pasó a mis hijos adolescentes al teléfono. Y entonces ellos me regañan por no descansar. Y entonces les dije, lo único que tiene sentido es ser útil. Ser útil, que la vida tenga propósito, que uno diga, hombre, voy a servir de algo. Y claro que se puede cambiar el mundo. Si siembras un árbol, ya el mundo es distinto. Entonces, cuando yo era médico era más fácil darse cuenta, porque tú aliviabas el dolor, curabas a alguien del asma, de la artritis, y veías el resultado. En la política todo lo que haces es insuficiente. Firmas la paz y hay disidencias. Haces la ley de víctimas y hay más víctimas. Haces la agencia de seguridad vial y hubo 8.000 muertos de accidentes de tránsito el año pasado. No es suficiente nada y eso angustia mucho, pero eso también obliga a hacer más. Exacto, porque la falta es lo que nos hace mover. Si no hay falta, la falta hace falta. Yo digo eso siempre, incluso los niños, los adultos, si tú tienes todo, tú te deprimes. Ahora, y la vida pierde sentido. Yo te confieso, para terminar, que uno dice, a ver, hay mucho por hacer, pero yo tengo derecho, ese es el dilema, ¿no? Dentro de un año a retirarme y dedicarme solo a mis hijos. A veces digo, sí, yo tengo derecho, ya hice algo. Y otros días digo, no tengo derecho, porque hay gente que sigue necesitando, si uno es útil, ¿por qué no ayudar? Pero bueno, ese es el dilema. ¿Cuál sería el epitafio de Roy Barreras hoy? He pensado en varios, pero a mí me parece que hay uno que dice, se hizo lo que se pudo. Muy bien.
Roy, eu te agradeço tanto esse momento de conversação, essa charla que de verdade eu sempre tive muita curiosidade de poder charlar contigo. No, pero muchas gracias por la invitación. Espero que hayan pasado un rato agradable y bueno, vamos para adelante. Háganse chequeos médicos. La vida es bella. Total. Depois desse mensagem, eu creio que esse é o que nos queda mais claro. Háganse chequeos médicos porque a vida vale a pena. Graças por estar com nós hoje em Placeres com Flávia, a nossos muebles to go, por supuesto, el vinito, que hoje me tocou tomar sola, pero não importa porque eu sola me divierto com mis vinos de Rumbajá e nossa pizza de Vera Pizza. Nós nos vemos la outra semana. Cuídense, háganse chequeos. Es por el negocio del cirujano que para promocionar el rejuvenecimiento vaginal. É rejuvenescimento e la chupada, não? Porque ele se la está vendendo doble, não? Claro. Rejuvenesce que eu la chupo. Ay, no.